De Diálogos en Libertad. Hoy, una semana más, vamos a hablar de un tema que consideramos que es de interés y teniendo en cuenta sobre todo que ahora ha comenzado ya la campaña electoral de las elecciones andaluzas que van a tener lugar el próximo 19 de junio. Y vamos a hablar en estas elecciones centrándonos sobre todo en una de las locomotoras de Andalucía, en una provincia importante, una provincia que quiere también ser líder conjuntamente con Málaga y Sevilla de lo que es Andalucía. Me estoy refiriendo a la provincia de Almería, que además en este momento pues está llena de alegría y llena de ilusión por el hecho de que su equipo de fútbol ha subido a primera división, cumpliendo ese dicho de que Almería es de primera. Hoy hablaremos con una persona que es tremendamente conocida en la provincia de Almería y también por sus cargos. Fue alcalde de Almería y presidente de la Diputación y además también actualmente ostenta la portavocía de defensa en el Senado por el Partido Popular. Me estoy refiriendo a nada más y nada menos que a don Luis Rogelio Rodríguez Comendador, persona querida, persona que se puede considerar de uno de los padres de la política en Almería y muy reconocida en todos los aspectos. Buenos días, don Luis Rogelio, ¿qué tal estamos? Don Eugenio, muy bien, muchas gracias y buenos días. A su disposición. Estamos contentos en Almería porque por fin ese dicho de que los de Almería somos de primera se cumple teniendo a nuestro equipo de fútbol en primera división, lo cual es importante no solo desde el punto de vista deportivo, sino desde otros aspectos. Desde aquí les felicitamos y Luis, estas elecciones del 19 de junio son decisivas para Andalucía, no solamente para estos próximos 4 años, sino de cara al futuro, pero particularmente también son muy decisivas para Almería, porque Almería, después de distintas dificultades, después de distintos problemas originados en los 37 años socialistas, pues ha despuntado y se ha convertido en un motor importante de Andalucía.
Desde esa perspectiva, ¿qué nos suponen las elecciones autonómicas? Bien, Eugenio, empezamos por el principio. Evidentemente, Almería está contenta en este momento. Hemos ascendido el equipo a Primera División, lo ascendimos en 2007, luego en 2013, y desde 2013 estábamos esperando que llegara esta ocasión para Almería y para su provincia en su conjunto. Es una enorme satisfacción y sobre todo una proyección internacional importante, porque todo lo que el fútbol conlleva, que es un fenómeno, como tú sabes, global, significa poner a Almería en el mapa, pero el mapa del mundo, porque la Liga Española es una de las ligas más importantes del mundo y, por tanto, tener a nuestro equipo, a la Almería en primera, significa una proyección nacional e internacional muy importante. Dicho esto, y en segundo lugar, efectivamente, las elecciones del 19 de junio para Almería, para Andalucía y para España también son muy, muy decisivas e importantes. ¿Por qué? Primero, van a significar, según todas las encuestas, la consolidación de un gobierno centrado, de un gobierno moderado, de un gobierno que es el gobierno del Partido Popular, el gobierno de Juanma Moreno, que a lo largo de los últimos 3 años y medio, casi 4, pues ha demostrado que las cosas se pueden hacer de otra manera, que se puede cambiar la situación en la que la deriva de los 30 y casi 37 años de gobiernos socialistas nos venían metiendo. Éramos la última región de Europa. Hoy estamos compitiendo con Madrid en creación de empleo, en inversión, en creación de nuevas empresas, y esto solo en 3 años y medio. Imaginémonos qué sería consolidar esta situación, que es lo que todo parece ser que indica los próximos 4 años. Tenemos, Eugenio, yo creo que la mejor región para vivir y queremos tener la mejor región para trabajar y para crear empleo e invertir también. Yo creo que eso es, en definitiva, lo que aspira Andalucía, lo que aspiramos los andaluces, en definitiva, y que para Almería va a significar, sin duda, un salto cualitativo muy importante. Si tenemos en cuenta que el año pasado, año 2021, Almería solo en frutas y hortalizas exportó 3.100 millones de euros, estamos hablando de una provincia fundamentalmente exportadora, fundamentalmente que equilibra el PIB de Andalucía, que solo Málaga está por encima de Almería en este momento, en ese aspecto, y que significa, de alguna manera, que los almerienses dentro del conjunto de Andalucía somos un pueblo fundamentalmente trabajador, consciente de las dificultades históricas que ha tenido nuestra provincia, pero conscientes también de que con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestra capacidad de superación, hemos llegado a donde estamos y tenemos un futuro magnífico si se consolidan fundamentalmente una serie de cuestiones que son importantes. En primer lugar, una estabilidad política que es absolutamente necesaria para atraer inversión, para crear riqueza, para tener seguridad jurídica, para todo aquello que significa progreso, en definitiva. Segundo lugar, la posibilidad de que Almería consolide su situación y posición en el mercado agrícola internacional, que la tenemos ya muy, muy sólida, pero más consolidada en el futuro, debido a que tendremos posibilidades de un gobierno estable, un gobierno que no provoca reacciones negativas, un gobierno que atrae inversión y un gobierno que, en definitiva, lo único que va a conseguir es estabilizar la situación en Andalucía y seguir creando riqueza, seguir generando empleo, seguir generando estabilidad. Porque al final, no olvidemos, Eugenio, que tú lo sabes perfectamente, que los inversores extranjeros, los inversores tienen el miedo en el cuerpo siempre cuando no hay estabilidad. Cuando no hay estabilidad, ni hay garantías jurídicas. El dinero, todos sabemos que es lo más miedoso del mundo. Y donde no hay estabilidad y donde no hay seguridad, huye, se va. Si nosotros somos capaces de seguir consolidando el camino que llevamos en estos últimos años, Andalucía, ten por seguro, Eugenio, que no hay quien la pare. Y dentro de Andalucía, Almería, seguramente seguiremos siendo de primera. Yo voy a contar una cosa, Luis. El próximo 14 de junio se van a cumplir 18 años que en un avión desde Bilbao aterricé en Almería. En principio no conocía la provincia y iba con un poco miedo, pero me habían hablado de ella. Hoy día Almería es mi tierra, Almería es mi casa, me siento indaliano, me siento roquetero. Y desde luego la evolución que de entonces a hoy ha sido tremenda, porque en estos 18 años de vida que yo he tenido, solo he visto trabas y trabas y trabas hacia la provincia de Almería
hacia su industria, en este caso la hortofrutícola. He visto trabas también hacia la industria del mármol, que es otro de los aspectos importantes de la provincia de Almería. Y no digamos en el capítulo de sanidad, que por ejemplo en Roquetas había problemas para hacer un hospital cuando Roquetas lo precisaba. Incluso el ayuntamiento poniendo 30 millones de euros y dando los terrenos era imposible. Y ahora parece que desde hace 3 años y medio nos ha venido Juanma, un visitante muy habitual de Almería siempre, y ha quitado la espita de las trabas que había en Almería. Desde esa perspectiva, ¿qué nos puede suponer esa estabilidad de cara a futuro? Porque Almería ha conseguido incluso superar baches y obstáculos tan importantes como el Brexit desde el punto de vista de las exportaciones. Porque el Reino Unido, a pesar de que se ha marchado de la Unión Europea, pues el producto almeriense es de primer orden y se exporta, pero con cantidades ingentes, ¿no? Ciertamente. Nuestros dos países de destino fundamentales de nuestra exportación son Alemania e Inglaterra. Y no ha cambiado, a pesar del Brexit, que Inglaterra siga recibiendo producto fresco de Almería. Seguimos teniendo un mercado importantísimo en el Reino Unido, muy consolidado además, y que se está incrementando. Por tanto, para Almería el Brexit ha supuesto un principio de problema, pero solucionado de forma muy clara y muy a favor de nuestros productos. La garantía de nuestros productos es que compiten en calidad con cualquier otro exportador de fuera de la Unión Europea y somos la despensa de Europa en cuanto a cantidad y calidad. Por tanto, mientras esto siga así, Almería seguirá creciendo. Y es evidente que para una provincia como la nuestra, la consolidación de un gobierno, como hemos dicho antes, un gobierno estable, es fundamental. La posibilidad de que la sanidad y la educación se hayan estabilizado y hayan mejorado sustancialmente es también un atractivo importante para la gente que viene a invertir o a vivir a nuestra tierra como segunda residencia, porque el que viene a nuestra tierra, sobre todo fundamentalmente pensionistas, personas mayores del resto de Europa, que quieren consolidar el resto de su vida, terminar su vida en un sitio tranquilo, no solo buscan sol y playa, buscan seguridad, que la tenemos, buscan buenos servicios médicos, que los tenemos, y en ese aspecto ya está en marcha la construcción del Hospital de Roquetas, algo que está paralizado durante tantos años. Se ha puesto en marcha el Hospital Materno-Infantil en Almería, con lo cual Hospital Torre Cárdenas ha ampliado de forma considerable y mejorado mucho sus instalaciones y sus servicios. La Universidad de Almería contempla ya la posibilidad de empezar la carrera de medicina en nuestra ciudad, teniendo el Hospital Universitario de Torre Cárdenas como referencia. Todo esto viene, en definitiva, a sumar y sobre todo a consolidar lo que es un nivel de vida mucho mayor del que teníamos, una calidad de vida suficiente para que Almería pueda ser ofertada en cualquier sitio de España y, por supuesto, de Europa, como polo atractivo para vivir aquí, para residir aquí, para trabajar aquí incluso, porque el teletrabajo también facilita esa posibilidad, facilita la posibilidad de que haya gente de otras naciones que pueda residir en Almería, teletrabajar aquí y desplazarse con un aeropuerto como el que tenemos ya en 1 millón de viajeros al año, pues, con posibilidades de conexión con el resto de Europa. ¿Hasta qué punto esa bajada de impuestos, esa política que está llevando a cabo la Junta de Andalucía en cuanto a facilitar que las empresas puedan trabajar, vamos a decir, sin agobios, el hecho de que el impuesto de sucesiones, el impuesto de donaciones, el acto jurídico documentado prácticamente sea nulo en Andalucía, ¿eso hasta qué punto puede ayudar a provincias como la de Almería o Málaga o la costa tropical granadina para desarrollarse, teniendo en cuenta que son 3 puntales importantes dentro de lo que es Andalucía? No hay duda ninguna, Eugenio. La bajada de impuestos, la política fiscal que ha puesto en marcha Juanma Moreno y el Partido Popular ha sido una política fiscal muy razonable, muy sensata, que no ha hecho además disminuir la recaudación por parte de la Junta, sino que incluso la ha aumentado. Por tanto, 1.000 millones y 280.000 contribuyentes más, ¿no? Efectivamente. Luego es una absoluta falsedad que bajando impuestos se recauda menos. No es verdad. Mire usted, vamos a ver, hay que explicarle a la gente cómo funciona esto. Nosotros hemos bajado impuestos importantísimos en Andalucía, como el impuesto de sucesiones y donaciones, sobre todo, ¿por qué? Porque había muchísimas herencias que al final se quedaban en manos del Estado porque los herederos no eran capaces de afrontar el pago de los impuestos que traía consigo el recibir una herencia de sus padres o de sus abuelos. ¿Eso qué ha significado fundamentalmente? Que muchísimos pequeños empresarios, pequeños propietarios, pequeños
autónomos hayan podido recibir de sus padres sus negocios sin necesidad de hacer un esfuerzo económico suplementario, de tal manera que en muchas ocasiones les obligaba a renunciar a su herencia. Eso, evidentemente, fortalece el tejido empresarial, fortalece la capacidad de nuestros autónomos, fortalece el tejido productivo de Andalucía. Y no se ha disminuido la recaudación por ese hecho. El tema de donaciones, exactamente igual. Se han bajado al 0,1%, igual que en Madrid, y en Madrid sigue subiendo la recaudación. Y nosotros hemos conseguido lo mismo, subir la recaudación tanto en impuestos de sociedades como en donaciones, como en actos jurídicos de empresas. Ha habido muchísimo más movimiento, mucha más capacidad económica funcionando y, por tanto, ha habido mayor recaudación por parte de la comunidad autónoma en aquellos impuestos que son de referencia directa, competencia suya. Al final, ¿qué ocurre? Bueno, pues que el dinero, ¿dónde está? Lo decía Margaret Thatcher, el dinero público no existe, el dinero es el de los ciudadanos y está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que en las arcas del Estado. Eso no quiere decir que no se paguen impuestos, porque es evidente que no pagando impuestos tampoco habría servicios públicos de calidad. Pero sí significa que hay formas de hacer las cosas distintas. Significa que pagando menos impuestos habría más contribuyentes que pagaran menos, con lo cual al final la recaudación sería mayor y manteniendo los servicios públicos, porque en Andalucía han aumentado el número de contratados en la sanidad, tanto de médicos como enfermeras y enfermeros, como en la educación el número de profesores. Por tanto, la falacia y el embuste permanente de la izquierda de decir que solo con más impuestos se mantienen los servicios públicos es una absoluta mentira. Una absoluta mentira con mayúsculas. Y aquí se puede comprobar lo mismo que en las comunidades autónomas donde gobierna el PP. En Madrid, por ejemplo, los impuestos están exactamente más bajos también que en el resto de España, como en Andalucía, y sin embargo se recauda más. Luis, por llamarlo de alguna manera, Almería es el Madrid de Andalucía, es decir, sí. Almería ha sido siempre una isla con respecto al resto de Andalucía históricamente, porque el Partido Popular y el centro derecha siempre ha sido hegemónico en la provincia de Almería. Basta decir que usted ha sido presidente de la Diputación, ha sido alcalde de Almería y presidente del Partido Popular. Y hijos políticos suyos son el actual presidente de la Diputación, como es Javier Aureliano, y Ramón Fernández Pacheco, el alcalde de Almería. Aunque eso de decir hijos políticos porque usted todavía es joven, ¿no? Pero Almería es el Madrid de Andalucía, es decir, esa locomotora fuerte, potente, a la que no le asusta ningún reto y que tira para adelante por encima de todo. Eugenio, sin duda ninguna. Coincido con usted al 100% porque eso es así. O sea, desde el año... Yo fui presidente de Diputación en el año 95, hasta el 2003, 8 años. Y desde el 2003, alcalde de Almería hasta el 2015 y largo, o sea, casi el 2016. Bueno, estamos hablando de 20 años seguidos, largos, en primera línea política, donde los ciudadanos, pues con sus votos y su confianza, respaldaron la gestión que hice yo en nombre del Partido Popular y con un equipo del Partido Popular. Hoy, parte de mi equipo sigue ahí, porque tanto Javier Aureliano, que ha sido concejal mío durante muchos años, como Ramón Fernández Pacheco, que ha sido concejal mío también, ocupan las máximas responsabilidades dentro de la provincia de Almería. Uno es presidente de Diputación y otro alcalde de la capital, efectivamente. Y yo creo, efectivamente, que los almerienses han sido conscientes de cuál ha sido el trabajo, cuál ha sido la superación que hemos tenido en Almería durante estos años para que al final nos sigan otorgando su confianza. Porque al final hay que tener en cuenta una cosa, Eugenio. Los políticos tenemos que saber que los votos no se nos dan, se nos prestan. El ciudadano te presta su voto, te presta su confianza. Y tú tienes que responder a ese préstamo con las debidas garantías para poder volver a pedirle ese préstamo 4 años después. Si tú no has sido merecedor de su confianza, es evidente que ese préstamo desaparece y se disuelve. Ya no habrá nueva confianza en el trabajo realizado si no has sido capaz de demostrar que tenías capacidad para acreditar que se pudiera volver a confiar en ti. Por tanto, a lo largo de estos años, el trabajo realizado por nuestros equipos, el trabajo realizado por el Partido Popular en Almería, ha suscitado que los ciudadanos nos reiteren su confianza, por tanto, nos vuelvan a prestar sus votos. Luis, ¿qué reivindicaciones podemos decir que tiene de cara al futuro Almería, teniendo en cuenta que tiene 2 necesidades vitales? Por un lado, lo que es el agua, esos
esos puñeteros trasvases que no terminan de llegar, y desde luego las comunicaciones, porque somos una isla desde el punto de vista ferroviario con respecto a Madrid. Ir a Madrid nos cuesta casi 7 horas. No tenemos acceso para que nuestra industria agroalimentaria salga a través de tren hacia la Junquera de una manera rápida. Que esos son dos ejes importantes. Alguno corresponde quizás también a la Administración central, pero desde el punto de vista autonómico y andaluz, ¿qué reivindicaciones puede tener importantes Almería de cara al futuro? Nosotros tenemos un proyecto importante de futuro en marcha que hay que consolidar, que es el proyecto Puerto Ciudad, que significa la incorporación del puerto a la ciudad de forma definitiva, que eso sería en estos próximos 4 años, yo creo que una guinda para que Almería, ciudad y provincia, porque eso al final afecta a la provincia, se convirtieran en un enclave fundamental y sobre todo turísticamente hablando algo esencial. Pero luego no olvidemos que nosotros necesitamos el corredor mediterráneo. El corredor mediterráneo para Almería es algo básico y trascendental. Se nos quitaron los trasvases, se nos suprimió el trasvase del Ebro porque Zapatero pactó con los independentistas catalanes y nos quitaron esa posibilidad. El agua para Almería es vital porque es absolutamente necesaria, tanto para el turismo como para la agricultura. Sin agua, Almería se muere. Y estamos sacando agua ya a 1000 metros de profundidad, por tanto los acuíferos cada vez están más lastimados y nosotros tenemos que hacer un mayor esfuerzo, no solo en profundizar, sino también económicamente en sacar ese agua desde abajo. ¿Por qué? Porque en Almería sabemos apreciar lo que vale una gota de agua. Todos nuestros cultivos son por riego por goteo. No hay cultivos en donde en toda la provincia de Almería, ni siquiera en secano, ya se riegue a manta. Se riega todo por riego por goteo. E incluso estamos ya en el cultivo hidropónico hace bastante tiempo, que significa que cada gota de agua que se reutiliza vuelve a crear riqueza. En Almería, 1 litro de agua es riqueza, sabemos lo que vale el agua y sabemos darle el uso adecuado a la misma. Por tanto, nosotros necesitamos la conexión ferroviaria del corredor mediterráneo, sin lugar a dudas, para exportar nuestras frutas y hortalizas a través de ese corredor hacia el resto de Europa. Necesitamos que nos garanticen el agua como supervivencia para nosotros y por nuestra capacidad de creación de empleo y creación de riqueza, porque nosotros sabemos convertir el agua en riqueza y para nosotros es un input match de la explotación. Y necesitamos también una consolidación importante de nuestras vías marítimas con el resto del frente marítimo, con el resto de África fundamentalmente. Porque también como puerta de Europa o como puerta de África sabemos y somos conscientes de que no solo por Algeciras se va la gente que viene del resto de Europa a Marruecos, sino a través de Almería también tenemos un puerto importantísimo donde muchísima población del norte de África se traslada a su tierra. Y hay que ver que Melilla es vital, o sea, para Melilla es vital comunicarse con Almería. Ahora, yo le preguntaría, hay gente que ha venido de nuevas a Andalucía y particularmente está enredando en la provincia de Almería y también en la provincia de Granada con el tema de la inmigración. Nosotros, los almerienses, sufrimos un acontecimiento muy grave hace muchísimos años, que fueron los sucesos de Ejido, y sabemos perfectamente lo que es el tema de la inmigración. ¿Hasta qué punto en Almería? Porque, a ver, muchos dicen, ¿pasa algo? Son los inmigrantes. No sé qué los inmigrantes. ¿Hasta qué punto en la provincia de Almería la inmigración de alguna manera está consolidada y está integrada en la sociedad hasta el punto que trabajan en los invernaderos a 52 grados de temperatura? Yo creo que se merecen un poco más de respeto de que cierta candidata quiere darles, ¿no? Sin duda alguna, Eugenio, vamos a ver. Fundamentalmente hay que decir que en una provincia como la nuestra, donde el 10% de la población es inmigrante, estamos hablando de más de 70.000 personas, la gran mayoría son gente que ha venido a trabajar, que se ha traído incluso a sus familias, que está absolutamente integrada, que no tiene ningún problema y que trabaja y está dado de alta en la Seguridad Social en su gran mayoría. Es cierto que dentro de esa gran cantidad, e incluso alguna parte que no está ordenada ni controlada, puede haber elementos perjudiciales para la sociedad, evidentemente. No lo vamos a renunciar.
Pero lo que no se puede es criminalizar a toda una inmigración por el hecho de que haya garbanzos negros. Porque garbanzos negros hay en la política, en la justicia, en la medicina, en el ejército. En todos lados hay garbanzos negros. Y evidentemente en la inmigración también hay garbanzos negros. Eso no quiere decir que yo por ese hecho generalice y a todo el mundo lo trate por igual. Por tanto, sepamos... Pero es evidente, perdón Luis, es evidente que poblaciones como El Ejido, Roquetas de Mar, zonas como La Cañada, digamos también en Cuevas de Almanzora, Pulpí y demás, hay localidades que conviven con 106 nacionalidades y no hay problemas fuera de lo que puede ocurrir en cualquier otra ciudad española. No, Almería capital tiene 106 nacionalidades también. Inscritas en el censo. Inscritas en el censo. Roquetas 107. Inscritas en el censo. Y no hay excesivos problemas en ese aspecto, de ningún tipo, más allá de lo que pueda haber en ciudades donde pueda haber 5 nacionalidades o 10. No tiene nada que ver. Por tanto, por eso digo que no, la generalización siempre comporta errores e injusticias. Seamos conscientes de que la inmigración, aparte de todo, es un problema que no solo afecta a España, que afecta directamente a la Unión Europea. Y es mucho más grave de lo que parece aparentemente. Porque nosotros somos el primer mundo y gente del tercer mundo siempre va a querer seguir viniendo a nuestras ciudades mientras ellos no tengan seguro su medio de vida y su futuro. Por tanto, la Unión Europea tiene que plantearse muy seriamente la inversión en África para garantizar el futuro de las nuevas generaciones que van a estar apareciendo allí y que se van a multiplicar de forma importante en los próximos años. Si somos tan ciegos, la Unión Europea, de cerrar los ojos ante una realidad que es esa, tendremos el problema de la inmigración acuciante, mucho mayor e incrementado en los próximos años. ¿Por qué? Porque si yo soy un señor de Ghana o de Kenia o de Senegal y no veo futuro para mi familia en mi país, por mucho arraigo que le tenga, voy a buscarlo fuera, voy a buscar una mejor vida para ellos. Sin embargo, si yo tengo capacidad de saber que en mi país tengo expectativas de vida razonables para mis hijos y mi futuro y que puedo desarrollar una vida, pues digamos, normal, no voy a buscar alternativas para irme de allí. ¿Por qué? Si lo tengo aquí y es mi país. Por tanto, la inversión que tenemos que hacer, el primer mundo, en los países del África, del Sahel y del África subsahariana, es fundamental para intentar contener la inmigración. La inmigración no la vamos a contener, ni a tiros ni con vallas. No nos equivoquemos. Es absurdo. Es absurdo. Esto, para Almería, teniendo en cuenta que es una potencia turística, uno de los aspectos importantes es la transformación digital. Es ya habitual y vamos, se ve en Roquetas, en Almerimar y en otros puntos de la provincia, como cuando vienen extranjeros, en muchas ocasiones vienen para llevar a cabo el teletrabajo desde su casa. Entonces, desde ese aspecto, ¿cómo se está preparando Almería para poder llevar a cabo? Porque yo conozco casos en mi propio lugar, en mi propia comunidad de vecinos, que hay gente que viene de Bélgica, que pasa 3 semanas al mes en Bélgica, viene una semana al mes a Almería y lleva a cabo su trabajo a través de teletrabajo. Para eso, ¿cómo estamos preparados en Almería? Tenemos que mejorar. Nuestras redes de comunicación tienen que mejorar. Tenemos que mejorar nuestras conexiones a las redes en general. Tenemos que mejorar nuestro 4G, tiene que ser un 5G ya. Tenemos que ser punteros en eso, porque si creemos de verdad que podemos ser lugar de residencia de personas europeas de otras naciones que pueden venir a vivir entre nosotros teletrabajando, pero incluso al revés de lo que usted ha dicho, Eugenio. O sea, en vez de 3 semanas en Bélgica y una aquí, 3 semanas en España y una en Bélgica, tenemos que tener unas conexiones absolutamente fiables, una conectividad que no tenga ningún problema nunca en cualquier lugar de la provincia, y para ello hay que invertir y seguir mejorando nuestras redes de comunicación. Es indispensable, absolutamente indispensable, que nuestras redes de comunicación estén al primer nivel de cualquier país europeo para ser competitivos en eso, porque si le ofrecemos una serie de cuestiones que son importantes, como la seguridad, como la educación, como una gastronomía magnífica, un paisaje estupendo, una climatología magnífica y además una capacidad de conectividad suficiente, más que suficiente, para que puedan trabajar con más seguridad, tendremos posibilidades
de ser mucho más atractivos para esas personas que quieren venir con nosotros. Hablando de una ciudad atractiva dentro de lo que es Andalucía y una ciudad en la que cada vez está cogiendo más fuerza de inversión y de imagen y que se puede considerar casi la capital económica de Andalucía, aunque los sevillanos se me van a enfadar porque hay pique entre Sevilla y Málaga. Sí, Pero sí, Málaga no es la punta de lanza de Andalucía en cuanto a imagen y de alguna otra manera Almería no se mira en el espejo de Málaga para, dentro de sus posibilidades, igualarle, por llamarlo así. No, nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia, Eugenio. Usted lo sabe perfectamente que usted es Y una... que no la perdamos, pero me refiero en cuanto a capacidad, potencia, imagen, esa transformación que está llevando Málaga en el 5G, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, nosotros tenemos que tener el 5G lo mismo que Málaga, lo mismo que cualquier otra provincia de Andalucía, sin lugar a dudas, porque para nosotros es vital, exactamente igual. Pero no olvidemos que nosotros tenemos 720.000 habitantes y Málaga tiene 2 millones. No son parámetros comparables. Y Málaga capital tiene 620.000 habitantes y Almería capital tiene 200.000. Por tanto, 3 veces menos. Por tanto, sepamos cada uno dónde estamos. Pero, sin embargo, a pesar de esas diferencias y esas magnitudes, nosotros tenemos una capacidad importante de atracción todavía de muchísima gente para venir a vivir y a trabajar con nosotros, que tenemos que poner en marcha y que tenemos que incrementar. Y para ello, como hemos comentado anteriormente, la conectividad, las capacidades de conexiones, la mejora de las conexiones aéreas, la mejora de las conexiones ferroviarias, por carretera, etcétera, son absolutamente fundamentales, porque si no, al final, es verdad que somos una esquina de España, pero, oiga usted, Barcelona también es una esquina, Coruña es otra esquina. Y el País Vasco también. Y el País Vasco, al final, es un frente, una esquina también. Luego, tengamos la suficiente capacidad para integrar la periferia con el centro y, sobre todo, con nuestra conexión con el resto de Europa a través de Francia, a través de la frontera francesa, que para nosotros es fundamental. Ahí vamos a estar seguros que tendremos un futuro mucho mejor si conseguimos esos logros y esas metas que tampoco son imposibles, ni mucho menos. Antes de aprovechar el hecho de que usted sea portavoz de defensa en el Senado por el Partido Popular, sí quiero hacerle una última pregunta relativa a Andalucía. En Andalucía y especialmente en Almería siempre decimos que hay 2 Andalucías, una que va de Antequera a la izquierda y otra que va de Antequera a la derecha. ¿Verdad? ¿Juanma va a lograr que esa Andalucía de 2 velocidades o 2 Andalucías se convierta en una sola con un mismo proyecto y con un mismo impulso? Pues lo lógico es que sí, porque al final somos 8 provincias que conforman una comunidad, la comunidad más grande de España, la comunidad más poblada de España, una comunidad que es un país en cualquier otro sitio, es semejante a Portugal, semejante a muchos países europeos, más grande que Luxemburgo, etc. Bueno, pues yo estoy convencido de que en los próximos 4 años Andalucía, si se mantiene el gobierno del Partido Popular, si se mantiene, como yo espero que sí, el gobierno de Juanma Moreno, vamos a consolidar una Andalucía de futuro que va a ser una gran potencia, no solo turística, sino económica. Porque si Almería, desde mi punto de vista y desde muchos miles y miles de criaturas, es el mejor sitio del mundo para vivir, tiene que ser el mejor sitio del mundo para trabajar también. Sin duda. Y hay que unir esas 2 cosas, porque nosotros tenemos que tener esa capacidad de traernos a la gente, a vivir con nosotros, pero también a trabajar con nosotros. Luis, hay que aprovechar que usted es portavoz y de defensa en el Senado por el Partido Popular y decir a nuestros televidentes que ocurrió un caso curioso. Yo me puse en contacto con Luis para invitarle a nuestro programa de hoy y resulta que estaba en una reunión de la OTAN en Lituania, si no me equivoco, ¿no? Lituania, en Vilna. Bien, ¿cómo se ve a España en esas reuniones después de todo este batiburrillo que nos está montando el gobierno? Por un lado, teniendo en cuenta que vamos a tener cumbre de la OTAN en el mismo gobierno, 2 sensibilidades distintas con respecto a la organización del Tratado Atlántico Norte, con una política de defensa que para Henry se dedica a estropear aquello que los funcionarios tienen que hacer para guardar la seguridad y el Estado de Derecho y la libertad en el Estado, como es controlar a los independentistas catalanes. Bueno, pues la verdad es que cuando volví el otro día, concretamente el lunes de Lituania, pues traje una sensación agridulce. Por un lado,
de orgullo y satisfacción porque vamos a organizar una cumbre fundamental de la OTAN el 29 y 30 de junio en Madrid, una cumbre que va a establecer la política de defensa de la alianza para los próximos 10 años. Y por otro lado, la sensación, después de hablar con colegas de otros países y sobre todo con personas de gobierno de Ucrania, de que no acaban de fiarse del gobierno de España. Porque lo que no entienden es que una parte del gobierno esté en contra del envío de armas a Ucrania e incluso en contra de la Alianza Atlántica. Pero mire usted, con políticas absolutamente viejunas, trasnochadas, como aquello de la OTAN no bases fuera de los años 80, de hace 40 años. Es que, por favor, es que estamos en el 2022, estamos en el siglo XXI, ya entrados bien para el siglo XXI. La política de alianzas es clara, la política de defensa es fundamental, es una política de Estado. Y lo que no puede ser es que una parte del gobierno, una parte de este gobierno que va a recibir la cumbre de la OTAN en junio, finales de junio de este año, esté en contra de que vengan aquí y se manifieste públicamente, no solo en contra de la cumbre, sino en contra del dinero que se destina a la cumbre, diciendo que se ha adjudicado de manera torticera y con prevaricación y que, bueno, por favor, pero ese mismo gobierno es el que está diciendo que confíen en él, que él es un aliado fiel y sólido de la OTAN, que Margarita Robles, ministra de Defensa, continuamente dice que somos un aliado fiel y de confianza de la Alianza Atlántica. Pero si yo soy un país de fuera y veo lo que está sucediendo en el gobierno de España, por mucho que la ministra de Defensa me diga somos un aliado fiel, le diré, no, usted dice que es un aliado fiel, pero la mitad de su gobierno o una cuarta parte de su gobierno está en contra de que ustedes estén en esta organización, en esta alianza. Aclárense ustedes. Muy complejo. Y con respecto a nuestro vecino de abajo, a Marruecos, ese que conocemos también nosotros, que cuando hay cabreo con España en Almería, en los bares y tal, se dice, mira, los de Marruecos ya nos mandan una oleada de pateras y demás, pero se está actuando mal, regular o muy mal con Marruecos por parte del gobierno de España. Muy mal, Eugenio. Muy mal. Ha habido una política de bandazos incomprensible. Vamos a ver. Empezando por la llegada de Gali a Almería, a Logroño, cuando fue a tratarse de su enfermedad, líder del Frente Polisario, al que sabíamos que Marruecos lo considera como terrorista. No se informa a Marruecos del hecho que se va a producir. Se le introduce en España con nombre falso. Los servicios secretos franceses y los marroquíes lo detectan. Oiga, no se puede hacer chapuzas de este nivel. Le cuesta el puesto a la ministra Laya, a la ministra de Exteriores. O sea, mire usted, la política exterior, y yo llevo 11 años en la Alianza Atlántica, en la Asamblea de la OTAN, la política exterior es algo que siempre han consensuado los grandes partidos, tanto Partido Popular como Partido Socialista. Es una política de Estado, exactamente igual que la política de defensa. No puede haber discrepancias de esa manera. Hay que ser serios, sobre todo porque si queremos transmitir fiabilidad, tenemos que ser fiables. Y no somos fiables desde el momento en que introducimos a un señor que es declarado como terrorista por un país vecino y amigo como es Marruecos, con nombre falso, intentando esconder que viene a tratarse. No, es que las cosas no se pueden hacer así. Eso es un absoluto desastre. Es una chapuza integral. ¿Dónde se mide? ¿Por dónde se mide? Y al final, esto tuvo consecuencias. Y hoy, lo de la directora del CNI. Bueno, eso ha sido ya. A ver, se insinúa que el espionaje ha venido en Marruecos, cosa que no sería tampoco descartable. No, evidentemente. Pero de alguna manera la directora del CNI, si ha vigilado a los independentistas, es porque han hecho un acto de sedición contra España, ¿no? Vamos a ver, pues que es que es su obligación. No solo era su obligación, sino además estaba amparada por un auto judicial que permitía las escuchas a estos señores. Por tanto, no se ha cometido ninguna ilegalidad por parte del Centro Nacional de Inteligencia. Ninguna. No ha habido ningún aprovechamiento de ningún tipo de cuestión para no sé qué terceras cosas. Se ha hecho lo que había que hacer, porque lo normal es que cuando un delincuente condenado te diga lo volveré a hacer, digas tú, oye, si tú
que has sido y has delinquido, te han condenado, has estado en la cárcel, te han indultado y dices que lo vas a volver a hacer, tendré que ver si lo vas a volver a hacer de verdad o no. Tendré que investigar qué es lo que estás haciendo o cuál es el camino que estás tomando. Bueno, esto es algo que es de cajón. En cualquier país del mundo, los servicios secretos, los servicios de seguridad, los servicios de espionaje son sagrados. No podemos poner en la palestra esto. Vamos a ver. Se espió a Macron, se espió a Merkel, se ha espiado a Boris Johnson. Ninguno ha salido a decir, han espiado mi teléfono. Y aquí tenemos un presidente del gobierno que sale a decir, que me han espiado. Pero vamos, Anacleto, agente secreto. Pero bueno, ¿esto en qué cabeza cabe? Por favor. Pero esto es de risa. Eso es absolutamente de coña. Si no fuera tan grave, don Eugenio, esto sería de tebeo, auténticamente de tebeo. ¿Cómo ve la situación de nuestro ejército? Porque en Almería nos preocupa mucho, teniendo en cuenta que además tenemos el orgullo de tener en una localidad como Viator a nada más y nada menos que a la Legión, ¿no? De la cual nos sentimos orgullosos porque está integrado dentro de lo que es la provincia. Pero ¿cómo está la situación del ejército? Porque solo conocemos cuando sale a hacer misiones fuera y tal, pero no sabemos cómo andan de instalaciones, cómo andan de armamentos, si están bien retribuidos. ¿Cómo está nuestro ejército? Bueno, las retribuciones de nuestro ejército están por debajo de la media europea, claramente. Eso es una evidencia. Desde abajo, desde el soldado raso, la tropa y marinería, que están muy por debajo, están cobrando una media de 850, 900 euros mensuales. Cualquier policía local de cualquier localidad, no hablo de capital de provincia, incluso de pueblo, está ganando más que un soldado o que un marinero de nuestro ejército. Está, pues eso, pues muy por debajo de sus sueldos. El material militar de España está mejorando en los últimos tiempos, pero es un material militar muy mejorable, muy mejorable. La profesionalidad de nuestras Fuerzas Armadas es de primer nivel, de primer nivel. En todas las misiones internacionales, y yo he estado en Afganistán, he estado en Mali, he estado en Senegal, he estado en varios sitios, están consideradas de primer nivel. Nuestros colegas y socios europeos de la OTAN y de la Unión Europea que colaboran con nosotros nos tienen en una primera consideración en cuanto a nuestra capacidad de trabajo, nuestra capacidad de esfuerzo, nuestra capacidad de integración sobre todo y de empatía con las poblaciones locales. Estamos en un nivel espectacular en ese aspecto. Luis, ¿estamos en algún tipo de riesgo de cara a que en un futuro pudiéramos ser atacados o pudiéramos tener algún tipo de acción bélica desde África hacia España? Eugenio, eso es algo que no podemos ni confirmar. Digo por lo sucedido con Argelia, Marruecos, está el Sahel, están las acciones de terrorismo yihadista que se van cortando, pero es un peligro, ¿no? Nosotros tenemos que hacer lo posible porque la NATO mire a la frontera sur y no solo a la del este. Es verdad que Rusia ha provocado una situación de excepcionalidad con su invasión de Ucrania, que es terrible, que es brutal, pero no podemos olvidar que para España la invasión más peligrosa viene del sur, no del este. Y tenemos que hacer lo posible con nuestros socios, fundamentalmente italianos, franceses, griegos, mirar hacia el sur. Protegiendo Ceuta y Melilla, me imagino, ¿no? Sin duda. Ceuta y Melilla siguen siendo españolas. Están incluidas en nuestra Constitución como ciudades autónomas. No nos engañemos. Han sido españolas desde hace 500 años. Desde antes que Marruecos fuera tal como estaba. Por favor, Marruecos era un protectorado hace un siglo. No nos equivoquemos. No era nada. Formalmente hablando, dentro del conjunto de las naciones del mundo. Por tanto, tanto Ceuta como Melilla no se puede discutir su nacionalidad española de ningún punto de vista. Es verdad que están enclavadas en territorio africano. Es verdad, pero su españolidad está fuera de toda duda. Por tanto, debemos intentar consolidar esa situación y saber que desde el Frente Sur, para España, vienen los mayores problemas, con mucha diferencia, con los que nos puede venir de cualquier otro punto del resto de Europa. Pues Luis, nuestro tiempo se está acabando. Nos volveremos a ver pronto, porque cuando se celebre la cumbre de la OTAN, con nuestro querido Javier Rupérez, que se encuentra en este momento en Washington, en Estados Unidos, disfrutando de su familia, haremos una tertulia sobre el tema.
Pero antes de acabar, quiero decirles a nuestros televidentes, aquí donde le ven a Luis Rogelio Rodríguez Comendador, al que tengo la suerte de conocerle hace ya muchísimos años, cuando me enteré que él era llegado después de 18 años a Almería, resulta que me enteré de que era rojo y blanco, es decir, del Atlético de Madrid y que además bailaba tango. Basta ver a Luis Rogelio y en plena forma, con experiencia, capacidad de gestión, y es el típico del político, como bien se ve en Almería, del que se ha tomado ejemplo y que además es capaz de impulsar una provincia y llevarla a ser puntera como es la provincia de Almería. Gracias por todo, Luis Rogelio, y hasta pronto, porque en esas fechas que se celebre la cumbre de la OTAN hablaremos sobre ello aquí en Diálogos en Libertad. Muchísimas gracias, Eugenio. Como siempre, un placer conversar contigo, que es una auténtica delicia. Muchas gracias. Gracias y nos veremos prontico por allí para tomar una tapa. Muy bien, un abrazo. Adiós.